Un millonario arrogante decide humillar a la niñera de su hija frente a todos sus invitados en una lujosa fiesta. ¿Ves? Ni siquiera puede hablar bien. ¿Qué tipo de educación tiene esta chica? Dice entre risas. Lo que no sabe es que ella habla 3 idiomas a la perfección y está a punto de darle la lección de su vida. Nadie imagina que esta simple niñera esconde un pasado brillante y que este momento cambiará el destino de todos, para siempre. ¿Y tú, de dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Si quieres descubrir cómo termina esta historia de dignidad y respeto, suscríbete ahora y dale like a este video. Te aseguro que el final te sorprenderá. El reloj de pared marcaba las 7 de la mañana cuando Camila Vega abrió los ojos en la pequeña habitación que ocupaba en la mansión de los Montero. La luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas de algodón barato iluminándolos. Fotografías pegadas junto a su cama, su madre sonriente antes de la enfermedad, ambas frente a la Torre Eiffel durante aquel intercambio estudiantil, y su diploma de filología trilingüe que ahora permanecía guardado en un cajón, tan oculto como sus sueños. Suspiró mientras se levantaba. Habían pasado ya 8 meses desde que empezó a trabajar como niñera para la familia Montero, una de las más adineradas de Madrid. 8 meses cuidando a Sofía, una niña de 6 años adorable pero solitaria, mientras sus padres, Javier y Lucía Montero, apenas se dignaban a mirarla a los ojos cuando le daban instrucciones. «Buenos días, Sofía», dijo Camila entrando, en la habitación de la pequeña, decorada con todos los lujos que el dinero podía comprar. La niña, con su cabello castaño revuelto y ojos adormilados, sonrió al verla. «Cami, ¿podemos leer hoy la historia del conejo aventurero?» Preguntó, entusiasmada mientras se frotaba los ojos. «Claro que sí, princesa, pero primero debemos prepararnos para el desayuno. Recuerda que hoy es un día especial en casa». Sofía arrugó la nariz. «¿La fiesta de papá? No me gustan esas fiestas. Nadie juega conmigo». Camila se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de la pequeña. «Lo sé, cariño, pero te prometo que encontraremos tiempo para nosotras. Tal vez podamos practicar esas palabras en italiano que tanto te gustan». La mansión Montero era un hervidero de actividad. Javier Montero, propietario de una cadena internacional de hoteles de lujo, celebraba esa noche una importante reunión. Camila podía escuchar las órdenes que Lucía Montero daba al personal mientras preparaba a Sofía para el desayuno. En el comedor principal, Javier Montero revisaba documentos sin levantar la mirada cuando Camila entró con la Ninek. Era un hombre de 45 años, con el cabello perfectamente peinado y un traje hecho a medida que probablemente costaba más que el salario mensual de Camila. «Buenos días, señor Montero», saludó Camila con educación. Javier murmuró algo ininteligible sin apartar la vista de sus papeles. Lucía, sentada al otro extremo de la mesa, vestía ya para impresionar con una falda de diseñador y joyas que brillaban como pequeñas estrellas bajo la luz de la araña de cristal. «Camila, necesito que Sofía esté presentable para esta noche. Los Van der Hoven vendrán con su hijo, y quiero que Sofía cause buena impresión», dijo Lucía, mirando finalmente a Camila. «Y por favor, asegúrate de mantenerla entretenida durante la fiesta. No queremos interrupciones». «Por supuesto, señora Montero», respondió Camila con una sonrisa que nadie devolvió, mientras preparaba el desayuno de Sofía en la cocina. Carmen, el ama de llaves, le dio un apretón en el hombro. «No te desanimes, niña. Llevan tanto tiempo rodeados de gente que solo busca su dinero que han olvidado cómo tratar a las personas reales». Camila sintió, pero sus pensamientos viajaron hasta el pequeño apartamento donde su madre luchaba contra el cáncer. Si no fuera por los tratamientos caros, por la necesidad de enviar dinero cada semana, ella estaría utilizando su diploma universitario en lugar de ser invisible para personas que confundían el precio con el valor. Lo que Camila no sabía era que esa noche, durante la fiesta de los Montero, su invisibilidad terminaría de la forma más inesperada, y que las lenguas que había dominado con tanto esfuerzo serían el arma que transformaría su vida para siempre. Mientras observaba a Sofía comer sus cereales, la niña la miró con esos ojos que parecían ver más allá de su uniforme. «Cami, ¿por qué hablas diferente cuando estás conmigo que cuando hablas con papá y mamá?». La pregunta golpeó a Camila como una revelación. Incluso una niña de 6 años podía ver la máscara que se ponía cada día. «A veces, Sophie, las personas mostramos diferentes caras según con quién hablamos», respondió, sin saber que pronto todas sus máscaras caerían, para bien o para mal. El ajetreo en la mansión Montero se intensificó conforme avanzaba el día. Los preparativos para la fiesta de negocios mantenían a todos en constante movimiento. Floristas entraban y salían con arreglos exquisitos. El personal de catering instalaba estaciones gourmet en el salón principal, y un pianista afinaba el gran piano de cola, que normalmente permanecía como pieza decorativa. Camila mantenía a Sofía alejada del caos, refugiadas en la habitación de juegos del tercer piso. Mientras la pequeña coloreaba un dibujo,
Camila aprovechaba para revisar su teléfono. Un mensaje de la enfermera de su madre iluminó la pantalla. Todo está bien, hoy Ena ha preguntado por ti. Los nuevos medicamentos parecen estar funcionando. Dejó escapar un suspiro de alivio. Por momentos como este valía la pena soportar la indiferencia diaria. Cada euro que enviaba a casa significaba un día más de tratamiento, una posibilidad más de recuperación. ¿Está bien la abuela?, preguntó Sofía sin levantar la vista de su dibujo. Camila, la niña era sorprendentemente perceptiva, como si hubiera desarrollado una sensibilidad especial para compensar la frialdad emocional de sus padres. Sí, cariño. Está mejor hoy, respondió guardando el teléfono. ¿Qué estás dibujando? Somos tú, yo y el señor Bigotes, dijo Sofía, mostrando un dibujo donde aparecían ella, Camila y un conejo imaginario. Estamos en un barco navegando. Tú me enseñas palabras en italiano y comemos mucho gelato. Camila sintió un nudo en la garganta. Sofía siempre incluía a Camila en sus fantasías de escape, como si intuyera que ambas necesitaban huir, aunque por razones diferentes. Es precioso, Sofía, en cuando termines. Podemos colgarlo junto a tu cama. La puerta se abrió de repente y Lucía Montero apareció, impecable en un vestido color champán. Su mirada recorrió la habitación con desaprobación. Camila, los invitados empezarán a llegar en 2 horas. Necesito que Sofía esté lista. Ni una hora. El vestido azul está en su armario, ordenó, y luego miró a su hija. Sofía, recuerda lo que hablamos sobre comportarse adecuadamente con los Van der Hoven. Sofía bajó la cabeza. Sí, mamá. Cuando Lucía se disponía a salir, se detuvo y se giró hacia Camila. Y tú también deberás estar presente. Javier quiere que todo el personal esté disponible. Ponte el uniforme formal y asegúrate de que tu aspecto sea presentable. Después de que Lucía saliera, Camila se mordió el labio. No había mencionado nada sobre estar presente en la fiesta. Normalmente su trabajo consistía en mantener a Sofía alejada de los eventos sociales. De los Montero, no me gusta el vestido azul, murmuró Sofía. Es incómodo y pica. Camila se arrodilló frente a ella. Lo sé, pero ¿sabes qué? Podemos jugar a que eres una princesa encubierta, como en los cuentos que leemos, donde la princesa se disfraza para descubrir secretos. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Y tú serás mi dama de compañía secreta? Y tendremos un código especial. ¿Recuerdas cómo se dice necesito rescate en italiano? Ho bisogno di esser salvata, recitó Sofía con perfecta pronunciación. Excelente, princesa. Si te sientes incómoda en la fiesta, solo dime eso y encontraré una excusa para sacarte de allí. Mientras bañaba a Sofía y la preparaba para la fiesta, Camila no podía evitar sentir una extraña inquietud. Algo en el ambiente de la casa presagiaba un cambio, como la calma tensa que precede a una tormenta. En su pequeña habitación, Camila se miró al espejo mientras se ponía el uniforme formal en un vestido negro simple con un delantal blanco discreto. Se recogió el cabello castaño en un moño severo y se aplicó un mínimo de maquillaje. Por un momento, su reflejo le devolvió la imagen de aquella estudiante brillante que había sido, la que daba conferencias en la universidad sobre literatura comparada, la que soñaba con ser traductora en organismos internacionales. Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Elena, su antigua compañera de universidad. ¿Has considerado mi oferta? La academia necesita profesores, con urgencia. Con tu nivel de inglés e italiano serías perfecta. Por favor, piénsalo. Camila cerró los ojos. La oferta de Elena era tentadora, pero el salario no sería suficiente para cubrir los tratamientos de su madre. Al menos no todavía lo estoy considerando. Te responderé pronto, lo prometo, escribió, sabiendo que era una media verdad. El ruido de coches llegando a la entrada principal le indicó que los primeros invitados habían arribado. Se alisó el uniforme una última vez, respiró hondo y salió de su habitación. Lo que no sabía Camila era que entre esos invitados se encontraba alguien que cambiaría el rumbo de su historia. Alguien cuya presencia en la fiesta desencadenaría una serie de eventos que la obligarían a enfrentar su verdadero valor. Waiki. Antes de que terminara la noche, las paredes invisibles que había construido a su alrededor comenzarían a desmoronarse. El salón principal de la mansión Montero resplandecía con luces doradas que se reflejaban en las copas de cristal y las joyas de los invitados. El ambiente vibraba con conversaciones educadas, risas, medidas y el tintineo de cubiertos de plata contra porcelana fina. Era un escenario perfectamente orquestado donde cada detalle estaba diseñado para impresionar. Camila se movía como una sombra entre los invitados, llevando bandejas con canapés y recogiendo copas vacías. Desde su posición podía observar el teatro social que se desarrollaba frente a ella, empresarios intercambiando tarjetas con la misma facilidad con que intercambiaban cumplidos vacíos, esposas evaluándose mutuamente con sonrisas tensas, y Javier Montero, en el centro de todo,
como un director de orquesta manejando cada nota de aquella sinfonía de poder y dinero. Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada, le había instruido el ama de llaves antes de comenzar el servicio. Estas personas no quieren que existamos, solo que sus necesidades sean atendidas como por arte de magia. Sofía permanecía junto a su madre, incómoda en su vestido azul, lanzando miradas suplicantes a Camila cada vez que sus caminos se cruzaban. Camila le guiñaba un ojo discretamente, su código secreto para decirle: «Pronto te rescataré». «Javier, viejo zorro». Una voz resonó por encima del murmullo general. Un hombre corpulento con un traje gris y un reloj que brillaba como un pequeño sol se acercó al anfitrión. «Has superado todas las expectativas con esta fiesta. Ricardo, me alegra que hayas podido venir», respondió Javier estracando su mano. «Permíteme presentarte a Willem van der Hoven, nuestro potencial socio para la expansión en el Benelux». Camila observó al recién llegado, un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con ojos azules penetrantes y un porte aristocrático. A su lado, una mujer elegante sostenía del hombro a un niño de unos 8 años, que parecía tan incómodo como Sofía. «Un placer conocerlo, señor Montero», dijo van der Hoven, con un acento marcado. Su reputación lo precede. Mientras servía champán en una mesa cercana, Camila notó que Sofía había sido presentada al hijo de los van der Hoven. La pequeña miraba al suelo, claramente intimidada. «¿Por qué no llevas a Pieter a ver la colección de coches antiguos en miniatura de tu padre?», sugirió Lucía a su hija, con una sonrisa forzada. Sofía levantó la mirada hacia Camila, sus ojos enviando un claro mensaje de socorro. Sin pensarlo, Camila se acercó al grupo. «Disculpe, señora Montero», dijo. «Con respeto, Sofía aún no ha cenado. Quizás podría acompañar a los niños al comedor infantil primero». Lucía la miró con ligera irritación, pero la señora van der Hoven intervino. «Es una excelente idea. Pieter también debe estar hambriento. ¿Por qué no los acompañas, Jovency?» «Por supuesto, señora», asintió Camila, tomando suavemente la mano de Sofía, quien inmediatamente pareció relajarse. «Sí, si me permiten». Mientras se alejaban, Camila escuchó a Javier decir: «Personal competente es difícil de encontrar estos días. Esta chica al menos entiende su lugar». El comentario le atravesó como una aguja fría, pero mantuvo su expresión neutra. No era la primera vez que hablaban de ella como si fuera un mueble útil. En el comedor infantil, preparado especialmente para la ocasión, Camila sirvió la cena a los niños y logró romper el hielo entre ellos hablándoles en inglés básico, lo que sorprendió y divirtió a Pieter. «You speak English very well», comentó el niño impresionado. «Thank you. I studied languages at university», respondió Camila con una sonrisa. «Mi Cami habla muchos idiomas», intervino Sofía con orgullo. «Me enseña italiano también». Pieter abrió mucho los ojos. «¿Puedes decir algo en italiano?». Camila sonrió y recitó un breve poema de Dante que había memorizado años atrás. Los niños la miraron fascinados, momentáneamente olvidando la incomodidad de sus ropas elegantes y las expectativas depositadas sobre ellos. Después de asegurarse de que los niños comieran bien, Camila los llevó a la sala de juegos del segundo piso, donde podrían entretenerse lejos del bullicio de la fiesta. Les prometió regresar pronto y volvió al salón principal para continuar con sus deberes. La fiesta había alcanzado su punto álgido. La música del pianista flotaba por encima de las conversaciones, y Javier Montero estaba dando un discurso sobre la nueva fase de expansión de su cadena hotelera. Camila notó la presencia de un hombre que no había visto antes, observando todo desde un rincón tranquilo. A diferencia de los demás invitados que competían por llamar la atención, este hombre parecía más interesado en observar que en Sirubs. Sus miradas se cruzaron por un instante y Camila sintió una extraña conexión, como si ambos fueran observadores en un mundo al que no pertenecían realmente. Él inclinó ligeramente la cabeza en un saludo casi imperceptible antes de que ella apartara la mirada, confundida por ese momento de reconocimiento mutuo. Lo que Camila no podía imaginar era que ese hombre silencioso jugaría un papel crucial en los eventos que estaban a punto de desarrollarse, ni tampoco que, en cuestión de minutos, la invisibilidad que había sido su refugio y su prisión durante meses se rompería de la manera más pública y humillante posible. La velada avanzaba entre brindis y negociaciones apenas disimuladas, como conversaciones casuales. Camila acababa de comprobar que los niños estaban bien. Sofía y Pieter habían encontrado un terreno común en su amor por los videojuegos cuando Javier Montero la llamó con un gesto imperioso desde el centro del salón. El corazón de Camila dio un vuelco. Javier nunca la llamaba directamente, menos aún en público. Con paso medido, se acercó al grupo donde su empleador estaba rodeado de los invitados más importantes, incluido Willem van der Hoven y el misterioso observador que había notado antes. «Aquí está», dijo Javier con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estábamos hablando de la importancia de la educación internacional. Van der Hoven aquí presente
Tiene 3 doctorados y habla 5 idiomas. Camila asintió educadamente, sin entender por qué la habían llamado para esta conversación. El grupo la miraba con curiosidad, como si fuera un espécimen extraño en exhibición. Dime, chica, continuó Javier, con un tono que pretendía ser jovial pero sonaba condescendiente. ¿Qué opinas de Wittgenstein y su teoría sobre los límites del lenguaje? Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Camila parpadeó, sorprendida por la pregunta tan específica y fuera de contexto. Conocía bien la filosofía de Wittgenstein, había escrito su tesis sobre lingüística filosófica, pero era evidente que Montero no esperaba una respuesta real. Estaba poniendo una trampa. Comenzó Camila, insegura de cómo proceder. ¿Ves? Javier se volvió hacia sus invitados con una risa burlona. Ni siquiera puede articular una respuesta básica. ¿Qué tipo de educación tiene esta chica? Risas incómodas recorrieron el grupo. Algunos invitados parecían divertidos, otros avergonzados, pero nadie intervino. Lucía Montero observaba la escena con una sonrisa tensa, claramente incómoda, pero sin intención de detener. A veces me pregunto si comprende algo más allá de sí, señor y no, señor, continuó Javier, envalentonado por las risas. Pero supongo que para cambiar pañales y servirte no necesita mucho más. En la humillación quemaba en las mejillas de Camila. Durante meses había aceptado ser invisible, había reprimido su educación y su personalidad para encajar en el papel que se esperaba de ella. Todo por su madre, por los tratamientos, por sobrevivir. Pero esto, el hombre del rincón, que ahora estaba más cerca, frunció el ceño ante la escena. Sus ojos se encontraron con los de Camila por segunda vez, y ella vio en ellos algo que no había visto en mucho tiempo: en respeto. Algo se rompió dentro de Camila. No era solo su orgullo herido, era la dignidad que había estado sacrificando, gota a gota, día tras día. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, dio un paso adelante. Disculpe, señor Montero, dijo con voz clara y firme, pero creo que la pregunta merece una respuesta adecuada. El salón quedó en silencio. Javier Montero se quedó paralizado, con la copa a medio camino de sus labios, claramente sorprendido por la audacia de su empleada. Wittgenstein propuso que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Comenzó Camila en un español perfecto y académico. Su filosofía sugiere que lo que no podemos expresar con palabras, no podemos pensarlo. Romantik, die Grenzen meiner Sprache bedeuten, die Grenzen meiner Welt, como él mismo escribió. Sin pausa, continuó en un inglés impecable. The limits of my language, me, and the limits of my world. This philosophy challenges us to consider how our vocabulary and linguistic structures might constrain our understanding of reality itself. It's particularly relevant when discussing cross-cultural communication and the untranslatable concepts that exist between languages. Y finalmente, para asombro de todos, concluyó en italiano fluido: ai limiti del mio linguaggio significano. Ai limiti del mio man. Questa visione si invita a riflettere su come l'espansione del nostro linguaggio passa effettivamente ampliare la nostra capacità di comprendere e interagire con il mondo che si seconda e un concetto che trovo affascinante sia come studiosa che come persona. El silencio que siguió fue absoluto. Las copas quedaron suspendidas en el aire, las conversaciones interrumpidas a media frase. Javier Montero había palidecido, su expresión oscilando entre la incredulidad y la furia. Willem van der Hoven fue el primero en reaccionar, con una sonrisa genuina y un breve aplauso. Extraordinario, exclamó en inglés. Your linguistic prowess is remarkable, young lady. Where did you study? Antes de que Camila pudiera responder, el hombre misterioso del rincón dio un paso adelante. De cerca, Camila pudo ver que tenía ojos grises intensos y una expresión que combinaba inteligencia y amabilidad. Creo que acabamos de presenciar una lección sobre los peligros de juzgar a las personas por su ocupación, dijo con voz tranquila, pero firme. Una lección que algunos de nosotros necesitábamos, evidentemente. La tensión en el aire era palpable. Javier Montero parecía a punto de estallar mientras Lucía se acercaba rápidamente, intentando controlar los daños. Camila, creo que los niños te necesitan, dijo Lucía con una sonrisa forzada, claramente intentando sacarla de allí. Pero ya era tarde. El momento de invisibilidad había terminado, y Camila sabía que no había vuelta atrás. Lo que no sabía era si acababa de cometer un error que le costaría su trabajo y el futuro de su madre, o si había dado el primer paso hacia la recuperación de su dignidad y un nuevo camino. El zumbido de las conversaciones volvió gradualmente al salón, pero ahora con un tono diferente. Camila podía sentir docenas de miradas siguiéndola mientras se retiraba con paso firme, la cabeza alta a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. Había cruzado una línea invisible, y aunque una parte de ella sentía un extraño alivio, otra temblaba ante las posibles consecuencias. En lugar de dirigirse a la sala de juegos donde había dejado a los niños,
Camila se refugió en un pequeño balcón que daba al jardín trasero. El aire fresco de la noche madrileña acarició su rostro acalorado mientras intentaba controlar su respiración. ¿Qué había hecho? 8 meses de cuidadoso autocontrol, de sacrificar su orgullo por necesidad, destruidos en cuestión de minutos. Impresionante exhibición de coraje ahí dentro. La voz sobresaltó a Camila. Al girarse, se encontró cara a cara con el hombre misterioso que había intervenido en su defensa. Bajo la luz de la luna pudo apreciar mejor sus rasgos. Tendría unos 50 años, con canas prematuras en las sienes y arrugas de expresión que sugerían una vida de reflexión, más que de frivolidad. Discúlpeme, no pretendía asustarla, añadió él al notar su sobresalto. Gabriel Alcaraz se presentó, extendiendo su mano. Soy un antiguo profesor universitario reconvertido en editor. Camila Vega, respondió ella, estrechando su mano con cautela. Aunque supongo que ya lo sabe. Gabriel sonrió levemente. Después de su elocuente intervención, creo que todos en esta fiesta saben quién es usted ahora. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Camila se volvió hacia el jardín, contemplando las luces que iluminaban los setos perfectamente recortados. V.A. Despiderm, murmuró finalmente. No sé qué me pasó. Nunca había defendido su dignidad, completó Gabriel. Quizás ya era hora. Camila lo miró con sorpresa. No lo entienden, necesito este trabajo. Mi madre está enferma y los tratamientos. Lo entiendo mejor de lo que cree, interrumpió Gabriel con suavidad. Mi esposa falleció de cáncer hace 3 años. Sé lo que es hacer cualquier cosa para mantener a flote a alguien que amas. La sinceridad en su voz hizo que Camila bajara sus defensas. Por primera vez en meses sentía que alguien realmente la veía. ¿Filología trilingüe?, preguntó él después de un momento. Universidad Complutense, asintió Camila. Me especialicé en traducción literaria. Italiano, inglés y español. Gabriel silbó con admiración. ¿Y ahora trabaja como niñera? La vida a veces toma caminos inesperados, respondió ella con una sonrisa triste. El diagnóstico de mi madre llegó una semana después de mi graduación. Las prioridades cambiaron de la noche a la mañana. El sonido de tacones acercándose interrumpió su conversación. Lucía Montero apareció en la entrada del balcón, su rostro una máscara de compostura forzada. Camila, necesito hablar contigo, dijo con frialdad. En privado, Gabriel inclinó la cabeza respetuosamente, por supuesto. Estaba a punto de volver a la fiesta, dijo. Y luego, mirando directamente a Camila, añadió: ha sido un verdadero placer conocerla, señorita Vega. Espero sinceramente que volvamos a encontrarnos. Cuando Gabriel se retiró, Lucía cerró parcialmente la puerta del balcón y se volvió hacia Camila. Su compostura se desmoronó, revelando una furia apenas contenida. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer, Ciceo? Has humillado a mi marido frente a todos nuestros socios. Con todo respeto, señora Montero, respondió Camila, sorprendiéndose de su propia calma. Fue su marido quien me humilló primero. Lucía la miró como si la viera por primera vez. ¿Quién eres realmente?, preguntó con desconfianza. Presentaste referencias como niñera, no como lo que sea que eres. Soy exactamente quien dije ser en mi solicitud, contestó Camila. Mi currículum completo estaba adjunto. No es mi culpa si nadie se molestó en leerlo más allá de la sección de experiencia con niños. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de Lucía, rápidamente reemplazado por irritación. Escúchame bien, dijo, acercándose. Javier está furioso. Quiere que recojas tus cosas y te vayas esta misma noche. Aunque Camila había anticipado esta reacción, el impacto de las palabras fue como un puñetazo en el estómago. Su mente voló inmediatamente hacia las facturas médicas pendientes, el alquiler del apartamento donde vivía su madre, los medicamentos que debía comprar la próxima semana. Pero, comenzó, el pánico filtrándose en su voz. Y, logrado convencerlo de que espere hasta mañana, continuó Lucía, su tono ligeramente más suave. Porso está encariñada contigo y no quiero que se disguste en medio de esta importante velada. Mañana le diremos que tuviste una emergencia familiar. Camila cerró los ojos por un momento, intentando procesar todo. ¿Puedo, al menos, explicarle yo misma a Sofía? Le prometí que no la dejaría. Algo parecido a la culpa cruzó el rostro de Lucía. Veremos, respondió evasivamente. Por ahora, vuelve con los niños y mantente alejada del salón principal por el resto. Taylor, no. Mañana a primera hora hablaremos sobre tu liquidación. Cuando Lucía se dio la vuelta para marcharse, Camila encontró el valor para hacer una última pregunta. Señora Montero, ¿alguna vez leyó mi solicitud completa? ¿Sabía quién era yo cuando me contrató? Lucía se detuvo en la puerta. La agencia te recomendó como alguien sobrecualificada y desesperada por trabajo, respondió con un tono que revelaba más de lo que pretendía. Exactamente lo que buscábamos, alguien que no causaría problemas, porque necesitaba Eldon. Con esas palabras, salió del balcón, dejando a Camila sola, con la revelación de que su situación vulnerable
había sido precisamente la razón de su contratación. Mientras las estrellas brillaban indiferentes sobre Madrid, Camila se enfrentaba a la realidad de que mañana estaría desempleada, y sin embargo, a pesar del miedo, una extraña sensación de liberación comenzaba a florecer en su interior, como si, al recuperar su voz, hubiera recuperado también una parte de sí misma, que creía perdida. Lo que no podía imaginar era que la confrontación en el salón había puesto en marcha una serie de eventos que transformarían su vida de maneras que ni siquiera podía concebir. El reloj marcaba casi la medianoche cuando la fiesta comenzó. Camila había permanecido con los niños, leyéndoles cuentos hasta que ambos se quedaron dormidos. Sofía se había acurrucado contra ella, aferrándose a su brazo como si intuyera que pronto se separarían. Con cuidado para no despertarla, Camila acomodó a la pequeña en su cama. Se permitió un momento para contemplar el rostro inocente de la niña, sintiendo una punzada de dolor al pensar que esta sería la última vez que la arroparía. En los 8 meses que llevaba trabajando para los Montero, Sofía se había convertido en un rayo de luz en sus días sombríos. La idea de no volver a verla era casi tan dolorosa como la preocupación por su situación económica. «Dulces sueños, princesa», susurró, depositando un beso ligero en la frente de Sofía. Al salir de la habitación, Camila casi chocó con Carmen, el ama de llaves, que la esperaba en el pasillo con expresión preocupada. «Toda la casa está hablando de lo que pasó», dijo Carmen en voz baja. «Nunca había visto al señor Montero tan humillado». Camila suspiró. «No era mi intención humillarlo, Ann, solo no pude soportarlo más». Carmen asintió con comprensión. «Y entre nosotras, ya era hora de que alguien le bajara los humos». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro arrugado. «Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Buscar otro trabajo, supongo», respondió Camila, intentando sonar más confiada de lo que se sentía. «No será fácil con una referencia negativa de los Montero, pero…» Señorita Vega, una voz masculina, interrumpió su conversación. Gabriel Alcaraz se acercaba por el pasillo, acompañado por un asistente de los Montero que parecía incómodo con la situación. «El señor insistió en hablar con usted», explicó el asistente nerviosamente. «Le dije que no era el momento apropiado, pero…» «Está bien, Pedro», lo tranquilizó Camila. «¿Puedes dejarnos…?» El asistente pareció aliviado de poder retirarse. Carmen miró con curiosidad a Gabriel antes de excusarse también, no sin antes apretar el brazo de Camila en un gesto de apoyo. «Lamento la intrusión», dijo Gabriel cuando quedaron solos. «Me dijeron que estaría aquí. ¿Viene a ofrecerme consuelo por mi inminente desempleo?», preguntó Camila con una sonrisa irónica. Gabriel negó con la cabeza. «Vengo a ofrecerle una alternativa». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. «Alcaraz Ediciones», leyó Camila. «Gabriel Alcaraz, Director Editorial. Nota». «Entiendo», murmuró, confundida. «Nuestra casa editorial está expandiendo su catálogo de literatura internacional», explicó Gabriel. «Necesitamos traductores talentosos, especialmente para textos literarios del italiano y el inglés. Alguien con su formación y evidente pasión por los idiomas sería una adición invaluable a nuestro equipo». Camila lo miró con incredulidad. «Me está ofreciendo un trabajo, así, sin más, ni siquiera me conoce». «Conozco lo suficiente», respondió él con convicción. «Vi cómo manejaba la situación esta noche. No solo demostró un dominio excepcional de 3 idiomas, sino también una presencia de ánimo admirable bajo presión. Esas son cualidades que valoro más que cualquier referencia». La oferta era tan inesperada que Camila se encontró sin palabras. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado antes de que la enfermedad de su madre cambiara todo. Pero la esperanza inmediata dio paso rápidamente a la realidad práctica. «Agradezco sinceramente su oferta, señor Alcaraz», dijo finalmente. «Pero necesito saber los detalles financieros. Mi situación actual es complicada». Gabriel asintió, comprendiendo lo que no decía. «Por supuesto. El puesto incluye un salario base competitivo, más honorarios adicionales por proyecto. Puedo garantizarle que sería considerablemente más de lo que gana actualmente». El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Podría ser cierto? ¿Una oportunidad para utilizar su educación y ganar lo suficiente para las necesidades de su madre? Además, continuó Gabriel, «ofrecemos seguro médico completo para nuestros empleados y sus familiares directos». Esas palabras fueron como un golpe de aire fresco en un cuarto sofocante. Camila tuvo que apoyarse contra la pared para mantener la compostura. «¿Por qué?», preguntó con voz apenas audible. «¿Por qué me está ayudando?». Gabriel la miró con una mezcla de respeto y algo que parecía casi paternal. «Porque reconozco el talento cuando lo veo», respondió simplemente. «Y porque cuando mi esposa estaba enferma, alguien me tendió una mano cuando más lo necesitaba. A veces, el universo funciona así». Camila quería creerle,
pero años de lucha habían cultivado un escepticismo difícil de superar. Why sí, ¿no estoy a la altura? Han pasado casi 2 años desde que traduje algo más complejo que cuentos infantiles para Sofía. Eso tiene fácil solución, sonrió Gabriel. Le enviaré un texto de prueba mañana. Si su traducción cumple nuestros estándares, el puesto es suyo. ¿Le parece justo? Antes de que Camila pudiera responder, escucharon pasos acercándose. La expresión de Gabriel se volvió más seria. Piénselo esta noche, dijo rápidamente. Mi número está en la tarjeta. Llámeme mañana, sea cual sea su decisión. Se despidió con un gesto educado justo cuando Lucía Montero aparecía. Al final del pasillo, observándolos con suspicacia, esa noche, en la soledad de su pequeña habitación, Camila contempló la tarjeta de Gabriel como si fuera un talismán mágico. Por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la esperanza, pero junto a esa emoción crecía una preocupación. ¿Cómo se despediría de Sofía? ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que no volvería a verla? Y mientras la mansión Montero dormía, ajena a las turbulencias emocionales de una simple niñera, Camila tomó una decisión que cambiaría no solo su futuro, sino también el de aquellos que la rodeaban, de maneras que aún no podía imaginar. La mañana llegó con una claridad cruel. Camila había dormido apenas unas horas, alternando entre la esperanza por la oferta de Gabriel y la angustia por su inminente separación de Sofía. Se vistió mecánicamente, evitando mirarse en el espejo. No quería ver el miedo en sus propios ojos. Un mensaje de texto iluminó su teléfono en un archivo adjunto de Gabriel Alcaraz con el texto de prueba prometido y una nota breve sin presiones. Tómese el tiempo que necesite. La oportunidad seguirá ahí cuando esté lista. La consideración del gesto la conmovió. Era un contraste tan marcado con el trato que había recibido de los Montero que casi resultaba desconcertante. Al salir de su habitación se encontró con Carmen esperándola en el pasillo. La anciana ama de llaves la abrazó sin decir palabra, un gesto inesperado que casi rompe la frágil compostura de Camila. Los señores quieren verte en el despacho, dijo Carmen finalmente, separándose, antes de que despiertes a la niña. Camila asintió, preparándose mentalmente para la confrontación. El despacho de Javier Montero era un territorio en el que había entrado pocas veces, siempre sintiéndose como una intrusa. Cuando entró, encontró a Javier sentado tras su imponente escritorio de caoba, con Lucía de pie a su lado. La tensión en la habitación era palpable. Siéntate, ordenó Javier, señalando una silla frente a él. Camila obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos quietas sobre su regazo. Se negaba a mostrar miedo. Lo de anoche fue inaceptable, comenzó Javier, su voz controlada pero cargada de ira apenas contenida. No solo me faltaste al respeto a mí, sino que avergonzaste a esta familia frente a socios importantes. No era mi intención avergonzar a nadie, respondió Camila con calma. Solo respondía a una pregunta que se me hizo directamente. No te hagas la lista conmigo, estalló Javier, golpeando el escritorio con la palma de la mano. Sabías perfectamente lo que hacías. Te contraté para cuidar a mi hija, no para dar lecciones de filosofía a mis invitados. Lucía puso una mano sobre el hombro de su marido, en un gesto que parecía tanto de contención como de apoyo. ¿Cómo? Acordamos anoche, intervino con voz más templada. Hoy será tu último día. Recibirás un mes de salario como indemnización y podrás utilizar nuestra dirección como referencia para futuros empleos. La oferta era sorprendentemente generosa. Considerando las circunstancias, Camila sospechaba que era más para evitar problemas legales que por verdadera consideración. Gracias, respondió simplemente. ¿Puedo despedirme de Sofía? Javier y Lucía intercambiaron una mirada, comunicándose silenciosamente de esa manera que tienen las parejas que llevan años juntas. Puedes explicarle que tienes una emergencia familiar, dijo finalmente Lucía, nada más. No, que la disgustes innecesariamente, y recoge tus cosas antes del mediodía, añadió Javier, dando por terminada la conversación, al volver su atención a los documentos sobre su escritorio. Camila se levantó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. 8 meses de su vida terminaban así, en una breve conversación fría y una salida apresurada por la puerta trasera. Al salir del despacho, se dirigió directamente a la habitación de Sofía. La niña aún dormía, su pequeño cuerpo apenas visible entre las sábanas de seda y el ejército de peluches que la rodeaban. Camila se sentó suavemente en el borde de la cama y acarició su cabello con ternura. «Buenos días, princesa», susurró. Sofía abrió los ojos lentamente, sonriendo al reconocer a Camila. «Soñé que estábamos en un barco como en mi debutto», murmuró adormilada. «Me enseñabas palabras en italiano y comíamos helado». Camila sintió un nudo en la garganta. «Suena como un sueño maravilloso», logró decir. Mientras ayudaba a Sofía a vestirse y prepararse para el desayuno,
Camila buscaba las palabras adecuadas. ¿Cómo se le dice a una niña que ha sido como una hija que no volverás a verla? Decidió llevarla al jardín después del desayuno. Era un día soleado, y el rincón favorito de Sofía, bajo el gran olmo, ofrecía intimidad y el consuelo de la naturaleza. Sofía, tengo que contarte algo importante, comenzó Camila, sentándose junto a ella en el banco de piedra. La niña la miró con sus grandes ojos castaños, súbitamente seria. ¿Es algo malo? Pareces triste. Camila tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. Mi mamá está enferma. Ya lo sabes, explicó con suavidad. Y ahora necesita que yo esté con ella. Tengo que irme hoy, cariño. El labio inferior de Sofía comenzó a temblar. ¿Cuándo volverás? La pregunta inocente fue como una daga en el corazón de Camila. No voy a poder volver, princesa, respondió con honestidad. Voy a empezar un nuevo trabajo que me permitirá cuidar mejor de mi mamá. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que pronto comenzaron a derramarse por sus mejillas sonrosadas. Pero ¿quién me leerá cuentos? ¿Quién me enseñará italiano? Sollozó. No, que te vayas, Cami, por favor, no te vayas. Camila abrazó a la niña, luchando contra sus propias lágrimas. Siempre estaré aquí, dijo, tocando suavemente el pecho de Sofía sobre su corazón. Y sé que serás una niña muy valiente. Algún día entenderás por qué tuve que irme. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Sofía entre hipos. Prometo portarme bien. La inocencia de la propuesta casi quebró la compostura de Camila. Cariño, ojalá fuera tan sencillo, suspiró. Pero tu lugar está aquí, con tu mamá y tu papá. Y el mío está con mi mamá ahora. Sentadas bajo el olmo, Camila le contó a Sofía sobre el nuevo trabajo que posiblemente tendría, traduciendo historias de otros idiomas para que niños como ella pudieran leerlas en español. Le prometió que pensaría en ella cada vez que tradujera un cuento, y que, quizás, algún día, Sofía leería algo que ella hubiera traducido sin siquiera saberlo. Sería como un mensaje secreto entre nosotras, dijo Sofía, comenzando a encontrar consuelo en la idea. Sonrió Camila. Y para que nunca me olvides, tengo algo para ti. De su bolsillo sacó un pequeño libro de bolsillo, gastado por el uso en una edición bilingüe de fábulas italianas que había llevado consigo desde sus días universitarios. Este era mi libro favorito cuando tenía más o menos tu edad, explicó entregándoselo a Sofía. Quiero que sea tuyo, ahora. Sofía tomó el libro con reverencia, pasando sus pequeños dedos por las páginas amarillentas. Lo cuidaré mucho, prometió con solemnidad, y aprenderé todas las palabras en italiano. Mientras regresaban a la casa, tomadas de la mano por última vez, Camila se dio cuenta de que esta despedida, aunque dolorosa, era también una lección para Sofía. Una lección sobre la dignidad, sobre seguir adelante incluso cuando duele, sobre valorar lo que realmente importa en la vida. Lo que Camila no podía saber era que esta separación, que ahora parecía un final, sería en realidad el comienzo de algo mucho más grande para ambas, que los caminos que ahora se bifurcaban volverían a cruzarse de maneras inesperadas, y que la semilla plantada en el corazón de Sofía ese día crecería para dar frutos que ninguna de las dos podía imaginar. El pequeño apartamento de Camila en el barrio de Lavapiés estaba sumido en un silencio apenas interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el ocasional sonido de páginas al pasar. Sentada en su mesa de comedor, convertida ahora en improvisado escritorio, Camila releía por tercera vez su traducción del texto que Gabriel Alcaraz le había enviado como prueba. Era un fragmento de una novela contemporánea italiana, lleno de modismos regionales y referencias culturales que representaban un verdadero desafío. Durante las últimas 48 horas, apenas había dormido, sumergiéndose por completo. La sensación era extrañamente familiar y reconfortante, como reencontrarse con una parte de sí misma que había estado dormida durante demasiado tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su antigua compañera de universidad. ¿Cómo va todo? ¿Necesitas algo? Elena había sido su apoyo incondicional desde que Camila le contó lo sucedido en la mansión Montero. Fue ella quien la ayudó a trasladar sus escasas pertenencias, y quien le prestó su viejo ordenador portátil para trabajar en la traducción. Estoy terminando la prueba para la editorial, respondió Camila. Creo que ha quedado bien, pero estoy nerviosa. La respuesta de Elena llegó inmediatamente. Lo harás genial. Es lo que siempre quisiste hacer, ¿recuerdas? La Camila que conocí en la universidad no habría dudado ni un segundo en Camila. Sonrió con melancolía. A veces se preguntaba qué había pasado con aquella joven ambiciosa y segura de sí misma. La enfermedad de su madre la había transformado, obligándola a tomar decisiones que nunca habría contemplado. Y sin embargo, aquí estaba, redescubriendo su pasión, reconectando con su verdadero ser. Con un suspiro de determinación,
realizó una última corrección y adjuntó el documento a un correo dirigido a Gabriel Alcaraz. Dudó un momento antes de pulsar enviar, consciente de que este simple gesto podría cambiar el curso de su vida. Que sea lo que tenga que ser, murmuró para sí misma, y pulsó el botón. El sonido de llaves en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ana, la enfermera que cuidaba de su madre mientras ella trabajaba, entró con una bolsa de compras. ¿Cómo está hoy?, preguntó Camila levantándose para ayudarla con las bolsas. Mejor, sonrió Ana. Ha comido todo su almuerzo y hemos dado un pequeño paseo por el pasillo. El médico dice que está respondiendo bien al nuevo tratamiento. La noticia iluminó el rostro de Camila. Desde que había podido pagar el tratamiento más avanzado, gracias a la generosa indemnización de los Montero, su madre mostraba signos de mejoría. Está despierta, me gustaría verla. Te está esperando, asintió Ana. No deja de preguntar por tu traducción. Camila se dirigió a la pequeña habitación donde su madre descansaba. Isabel Vega había sido una mujer fuerte y vibrante antes de que la enfermedad la consumiera. Pero ahora su cuerpo frágil apenas recordaba a la profesora de literatura que había inspirado la pasión de Camila por los idiomas. Hola mamá, saludó Camila sentándose junto a la cama. ¿Cómo te sientes hoy? Isabel tomó la mano de su hija con dedos delgados pero sorprendentemente firmes. Mejor que ella, peor que mañana, respondió con el humor que ni siquiera la enfermedad había logrado arrebatarle. ¿Terminaste tu traducción? ¿Acabo de enviarla?, asintió Camila. Ahora solo queda esperar. Isabel apretó su mano. Estoy orgullosa de ti, hija. Siempre lo he estado, pero especialmente ahora. Requiere valor hacer lo que hiciste. ¿Te refieres a perder mi trabajo estable por un arrebato de orgullo?, bromeó Camila, aunque ambas sabían que había mucho más detrás de lo sucedido. Me refiero a defender tu dignidad, corrigió Isabel con firmeza. A recordar quién eres realmente, a pesar de las circunstancias. Esas palabras resonaron profundamente en Camila. Durante meses se había convencido de que sacrificar su identidad era necesario, de que anularse a sí misma era el precio que debía pagar por la supervivencia de su madre. Pero ahora comenzaba a entender que había otra forma de enfrentar la adversidad, no renunciando a una misma, sino redescubriendo la fuerza interior. Su teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. El nombre de Gabriel Alcaraz parpadeaba en la pantalla. Camila sintió que su corazón se aceleraba. Tengo que contestar, dijo a su madre, quien asintió con una sonrisa de ánimo. Satir al pequeño balcón del apartamento antes de descolgar. «¿Señor Alcaraz?», respondió, intentando que su voz no revelara su nerviosismo. «Señorita Vega». La voz de Gabriel sonaba cálida al otro lado de la línea. «He recibido su traducción». «¿Tan pronto? Acabo de enviarla hace menos de una hora. La estaba esperando», confesó él, «y debo decir que ha superado mis expectativas, que ya eran altas». Camila cerró los ojos, absorbiendo el impacto de sus palabras. De verdad, Suma, de los modismos sicilianos es impecable, y ha capturado perfectamente el tono del autor original, continuó Gabriel. Tenemos un manuscrito completo esperando por usted si está interesada, una novela italiana que queremos publicar antes de Navidad. La oferta era real. El sueño que había abandonado volvía a estar al alcance de su mano. Estoy interesada, respondió Camila, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Muy interesada. Excelente, la satisfacción era evidente en el tono de Gabriel. ¿Podría venir mañana a la editorial para firmar el contrato y recoger el manuscrito? Digamos a las 10. Mientras acordaban los detalles, Camila observaba la ciudad desde su balcón. Madrid se extendía ante ella como un lienzo de posibilidades renovadas. Los mismos edificios, las mismas calles que había recorrido durante meses, sintiéndose invisible y derrotada, ahora parecían vibrar con nueva vida. Al volver junto a su madre, Isabel reconoció inmediatamente el brillo en los ojos de su hija. Buenas noticias, ¿verdad? Camila asintió, demasiado emocionada. Para hablar. Se sentó en el borde de la cama y apoyó su cabeza en el hombro de su madre, como solía hacer de niña. Todo va a estar bien, mamá, murmuró finalmente. Creo que realmente todo va a estar bien. Lo que Camila no podía saber en ese momento de esperanza renovada era que su camino volvería a cruzarse con el de los Montero de maneras que jamás habría imaginado, que la semilla plantada durante aquella noche de humillación y redención germinaría en formas inesperadas, entrelazando destinos que parecían definitivamente separados, porque a veces las historias no terminan cuando creemos que han concluido. A veces apenas están comenzando. Las oficinas de Alcaraz Ediciones ocupaban 2 plantas de un elegante edificio modernista en el barrio de Salamanca. Cuando Camila cruzó las puertas de cristal, sintió una mezcla de nerviosismo y excitación.
El vestíbulo estaba decorado con portadas enmarcadas de libros publicados por la editorial, muchos de ellos traducciones de obras internacionales que Camila reconoció inmediatamente. Señorita Vega, bienvenida, la recepcionista la saludó, con una sonrisa cálida. El señor Alcaraz la está esperando. Por favor, sí. Mientras recorría los pasillos, Camila observó el ambiente en personas jóvenes discutiendo animadamente sobre manuscritos, paredes llenas de estanterías con libros en diversos idiomas, una energía creativa que contrastaba radicalmente con la atmósfera opresiva de la mansión Montero. Gabriel Alcaraz la recibió en una oficina luminosa con grandes ventanales que daban a un jardín interior. Camila, me alegra verla, dijo, estrechando su mano con firmeza. ¿Qué le parece nuestro pequeño reino de papel y tinta? Es impresionante, respondió ella con sinceridad, exactamente como imaginaba que sería una editorial. Nos enorgullecemos de mantener vivo el espíritu tradicional, aunque nos hemos adaptado a los tiempos digitales, sonrió Gabriel, pero basta de charla. Tenemos asuntos importantes que discutir. Durante la siguiente hora, Camila se sumergió en detalles contractuales, plazos de entrega y especificaciones técnicas. El salario ofrecido superaba considerablemente lo que ganaba como niñera, y las condiciones incluían seguro médico familiar, tal como Gabriel había prometido. Esto es muy generoso, comentó Camila, revisando las cifras. Ya, corrigió Gabriel. Pagamos por talento y dedicación, y usted ha demostrado ambos. Una vez firmado el contrato, Gabriel sacó un manuscrito voluminoso de un cajón de su escritorio. La portada provisional mostraba el título L.E. stands for, las habitaciones vacías y el nombre del autor Alessandro Ricci, nuestra próxima gran apuesta, explicó Gabriel, entregándole el manuscrito. Ricci es un autor emergente en Italia, pero estamos convencidos de que esta novela causará sensación cuando se publique aquí, y usted será la voz que lo traerá al público español. Camila acarició la portada con reverencia. Era su primer proyecto real como traductora profesional. No les fallaré, prometió. Estoy seguro de ello, asintió Gabriel. Y hay algo más que debería saber, añadió, con un tono que captó inmediatamente la atención de Camila. En esta novela trata sobre una familia adinerada de Milán y su relación con el personal de servicio. Hay ciertos paralelismos que podrían resultarle familiares. Camila frunció el ceño, intrigada. ¿Me está diciendo que me eligió específicamente por mi experiencia con los Montero? Gabriel se reclinó en su silla, evaluándola con mirada penetrante. Digamos que su perspectiva única añadirá profundidad a la traducción. Ricci escribe sobre las dinámicas de poder y los prejuicios de clase desde una posición teórica. Usted los ha vivido en carne propia. La observación era tan acertada como incómoda. Camila no estaba segura de si sentirse halagada o utilizada. Entiendo, respondió finalmente. Utilizaré esa experiencia, pero no permitiré que nuble mi juicio profesional. No esperaría menos, sonrió Gabriel, satisfecho con su respuesta. Tiene 6 semanas para completar la primera versión. Mi asistente le mostrará su espacio. El espacio de trabajo resultó ser un cubículo cómodo con un ordenador de última generación, estanterías de referencia y una ventana que daba al mismo jardín interior. Compartía la zona con otros 3 traductores, que la saludaron con la camaradería de quienes entienden perfectamente los desafíos de su profesión. Tu primera misión importante, comentó Martín, un traductor de francés de mediana edad, mientras le mostraba cómo funcionaba la cafetera comunitaria. Ricci es intenso, te hará sudar cada página. Estoy lista para el desafío, respondió Camila con determinación. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, Camila comenzó a leer el manuscrito de Ricci. Desde las primeras páginas, quedó atrapada por la historia de los Bianchi, una familia aristocrática milanesa, y Giulia, la institutriz contratada para educar a su hija menor. A medida que avanzaba en la lectura, Camila experimentaba una inquietante sensación de déjà vu. No eran solo los paralelismos obvios con su propia situación, sino detalles específicos a la descripción del despacho del patriarca, idéntico al de Javier Montero. Una escena de humillación durante una cena que reflejaba con precisión lo que ella había vivido, incluso un personaje secundario que compartía rasgos con Gabriel. Cerca de la medianoche, cuando llevaba más de 200 páginas, Camila se detuvo, sobresaltada por una revelación. En la novela, Giulia descubría que la familia para la que trabajaba ocultaba un secreto oscuro relacionado con sus negocios internacionales. No puede ser coincidencia, murmuró para sí misma. Buscó información sobre Alessandro Ricci en Internet, pero encontró sorprendentemente poco en una breve biografía que lo describía como un nuevo valor de la literatura italiana, sin fotografías ni entrevistas para un autor emergente en la era digital. Su huella online era sospechosa. Al día siguiente, Camila llegó temprano a la editorial, determinada a resolver el misterio.
Encontró a Gabriel en la sala de reuniones, discutiendo con el equipo de diseño sobre la portada definitiva del libro. «Señor Alcaraz, ¿podría hablar con usted en privado?», preguntó cuando la reunión terminó. La expresión de Gabriel era inescrutable mientras la conducía a su oficina. «¿Algún problema con el manuscrito?», preguntó, cerrando la puerta tras ellos. «No exactamente un problema», respondió Camila, «más bien una serie de coincidencias inquietantes». Gabriel se sentó tras su escritorio, invitándola a hacer lo mismo. «Te escucho». Camila notó el cambio al tuteo un pequeño pero significativo ajuste en su dinámica. «Este libro», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «no se trata solo de una familia adinerada cualquiera, ¿verdad? Es específicamente sobre los Montero». Gabriel mantuvo su expresión neutral, pero un ligero tic en su mejilla derecha confirmó la sospecha de Camila. «¿Qué te hace pensar eso?». «Las descripciones son demasiado precisas, los eventos demasiado similares», explicó Camila. «Y el supuesto autor Alessandro Ricci apenas existe en Internet. Es un seudónimo, ¿no es así?». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Gabriel dejó escapar un suspiro y asintió. «Eres tan perspicaz como esperaba», reconoció. «Sí, Ricci es un seudónimo. Y sí, la novela está inspirada en los Montero y otras familias similares. Pero no es un simple ajuste de cuentas o una exposición sensacionalista. Es una exploración literaria de las dinámicas de poder en la alta sociedad española». «¿Quién es realmente Ricci?», insistió Camila, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Gabriel la miró directamente a los ojos. «Alguien que, como tú, experimentó de primera mano la arrogancia y la hipocresía de ese mundo. Alguien que decidió transformar esa experiencia en arte». «Eres tú», afirmó Camila, conectando finalmente todas las piezas. «Tú eres Alessandro Ricci». La sonrisa enigmática de Gabriel fue toda la confirmación que necesitaba. «La pregunta ahora es», dijo él, inclinándose hacia adelante, «¿seguirás adelante con la traducción, sabiendo lo que sabes?». Camila sintió que se encontraba en una encrucijada. El manuscrito no era simplemente un trabajo, era una declaración, una forma de dar voz a quienes normalmente no la tienen en los relatos de poder y privilegio. «Depende», respondió finalmente. «¿Cuál es tu verdadera intención con este libro?». La pregunta pareció sorprender a Gabriel, como si no hubiera esperado que ella cuestionara sus motivos. «La verdad», dijo después de un momento de reflexión, «simplemente la verdad, vista desde el otro lado del espejo». En ese instante, Camila comprendió que su decisión no era solo profesional, sino profundamente personal, que la traducción de este libro podría ser su propia forma de reclamar su voz, de completar el círculo que había comenzado aquella noche en la mansión Montero. Lo que no podía imaginar era que esta decisión tendría consecuencias que se extenderían mucho, más allá de las páginas de un libro, afectando vidas que creía haber dejado atrás para siempre. 3 semanas habían pasado desde que Camila comenzó la traducción del Stanzbuo. El manuscrito, que inicialmente había sido perturbador por sus similitudes con su propia experiencia, se había convertido en una especie de terapia. Cada página traducida era como exorcizar un pequeño demonio, transformando la humillación pasada en algo con propósito y significado. Su rutina diaria había adquirido un ritmo confortable en mañanas en la editorial, tardes trabajando desde casa para estar cerca de su madre, cuya salud mejoraba gradualmente gracias al tratamiento más efectivo que ahora podían permitirse. Aquella tarde de miércoles Camila estaba absorta en un pasaje particularmente desafiante cuando el timbre del apartamento sonó. Extrañada, pues no esperaba visitas, se dirigió a la puerta. Al abrirla, se quedó paralizada. Carmen, el ama de llaves de los Montero, estaba allí, con expresión preocupada y un pequeño paquete en las manos. «Carmen», murmuró Camila, sorprendida. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?». «Elena, tu amiga, me dio la dirección», explicó Carmen, refiriéndose a la antigua compañera universitaria de Camila, que ocasionalmente había visitado la mansión. «Necesitaba verte, niña, es importante». Camila le invitó a pasar, todavía desconcertada. Ver a Carmen era como si 2 mundos separados colisionaran inesperadamente. «¿Ha pasado algo?», preguntó, mientras servía té en la pequeña cocina. Carmen se sentó en el sofá, mirando con aprobación el acogedor aunque modesto apartamento. «Es Sofía», dijo finalmente. «No ha sido la misma desde que te fuiste. Apenas come, no quiere jugar y su nueva niñera está desesperada porque la niña se niega a hablar con ella». La noticia golpeó a Camila como un puño físico. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, no había pasado un solo día sin pensar en Sofía, sin preguntarse cómo estaría. «Lo siento mucho», murmuró, «pero no veo qué puedo hacer. Los señores dejaron muy claro que mi presencia no era bienvenida. Los señores están empezando a arrepentirse de su decisión», respondió Carmen con un deje de satisfacción, «especialmente la señora Lucía».
Nunca la había visto tan preocupada. Carmen sacó de su bolso un dibujo infantil, la inconfundible obra de Sofía. Mostraba a dos figuras, una grande y una pequeña, rodeadas de lo que parecían ser libros. Lo dibuja una y otra vez, explicó. Carmen Ann, siempre tú y ella siempre rodeadas de libros. Y mira lo que escribe. En la parte inferior del dibujo, con letra infantil, Sofía había escrito «Ho bisogno di esser salvata», el código secreto que Camila le había enseñado. «Necesito ser rescatada», en italiano. «Dios», suspiró Camila, sintiendo una opresión en el pecho. ¿Sus padres han visto esto? La señora Lucía lo encontró hace unos días. Me preguntó qué significaba, pero fingí no saberlo. Carmen hizo una pausa significativa. Pero hay más, niña, mucho más. Del pequeño paquete que había traído, Carmen extrajo una revista literaria. En la portada bio, el título, próximas publicaciones, aparecía mencionado el libro de Alessandro Ricci, descrito como una mirada incisiva a la alta sociedad española desde la perspectiva de quienes la sirven. El artículo mencionaba específicamente a Alcaraz Ediciones y el lanzamiento previsto para diciembre. Camila sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Cómo? El señor Javier recibe esta revista mensualmente», explicó Carmen. Cuando vio el artículo, se puso furioso. Está convencido de que este libro habla de ellos, de alguna manera. Ha estado haciendo llamadas, intentando averiguar más. La implicación era clara. Era solo cuestión de tiempo antes de que Javier Montero conectara los puntos hasta Camila. «Carmen, agradezco que hayas venido a advertirme, pero sinceramente, no hay nada que pueda hacer», dijo Camila, intentando mantener la calma. «El libro no menciona nombres reales, y mi trabajo es simplemente traducirlo». La anciana la miró con una mezcla de cariño y exasperación. «No vine solo a advertirte, niña. Vine a pedirte que vuelvas, aunque sí por un día, por Sofía». Volver. Camila casi se atragantó con la palabra. «Eso es imposible, el señor Montero jamás lo permitiría». «No estés tan segura», respondió Carmen enigmáticamente. «Las cosas han cambiado desde que te fuiste, y no solo con Sofía». Antes de que Camila pudiera preguntar más, la puerta del dormitorio se abrió y su madre apareció, apoyada en un bastón, pero notablemente más fuerte que semanas atrás. «Pensé que había escuchado voces», dijo Isabel, observando con curiosidad a la visitante. Camila realizó las presentaciones, explicando brevemente quién era Carmen. Para su sorpresa, las dos mujeres mayores conectaron instantáneamente, como si reconocieran en la otra a una aliada natural. Mientras Isabel preparaba más té, Carmen aprovechó para compartir con Camila detalles sobre los cambios en la mansión Montero. Como la actitud de Lucía se había vuelto más reflexiva desde la partida de Camila, como Javier parecía preocupado por algo más allá del bienestar de su hija, y como los Van der Hoven habían aumentado sus visitas, trayendo siempre a su hijo Pieter, quien preguntaba constantemente por la señorita que hablaba muchos idiomas. «¿Y qué sugieres exactamente?», preguntó finalmente Camila. «Que llame a la puerta y pida ver a Sofía». «No», sonrió Carmen. «Sugiero que asistas a la fiesta de cumpleaños de Sofía el próximo sábado». «¿Estás bromeando?». Camila la miró incrédula. Sería como entrar voluntariamente a la boca del lobo. «La señora Lucía mencionó específicamente que sería adecuado invitarte», insistió Carmen. Sus palabras exactas fueron: «Quizás deberíamos considerar invitar a Camila». Por Sofía, por supuesto. La idea era tan descabellada que Camila no sabía cómo responder. Volver a la mansión, enfrentarse nuevamente a Javier. Ahora que además estaba trabajando en un libro que potencialmente los exponía, parecía una receta para el desastre. Y sin embargo, la imagen de Sofía escribiendo su mensaje secreto, pidiendo ser rescatada. «Lo pensaré», dijo finalmente. «No puedo prometer más que eso». Cuando Carmen se marchó, prometiendo mantener el contacto, Camila se encontró en una encrucijada más compleja que cualquiera que hubiera enfrentado hasta entonces. Por un lado, su nueva vida comenzaba a tomar forma, con un trabajo que amaba, y la salud de su madre mejorando. Por otro, el pasado no estaba dispuesto a quedar atrás tan fácilmente. Esa noche, mientras continuaba con su traducción, llegó a un pasaje donde Giulia, la protagonista de la novela, regresaba a la mansión de los Bianchi para un enfrentamiento final. Las palabras de Ricci y de Gabriel parecían hablarle directamente. A veces, cerrar un capítulo requiere volver al lugar donde comenzó la historia. No para reescribirla, sino para comprender que el verdadero final estaba aún por escribirse. Con esa frase resonando en su mente, Camila tomó una decisión que cambiaría el curso de todas las vidas involucradas, incluida la suya propia. El sobrecolor marfil llegó 2 días después de la visita de Carmen. El membrete de los Montero, elegante y sobrio, contrastaba con el texto sorprendentemente cálido escrito a mano. Sofía celebrará su 7º cumpleaños este sábado a las 4 de la tarde. Su presencia significaría mucho para ella. Atentamente, Lucía Montero. Camila sostuvo la invitación entre sus dedos, todavía incrédula. No era solo la invitación en sí lo que la desconcertaba,
sino el tono personal, casi conciliador, tan diferente de la Lucía Montero que había conocido. «¿Vas a ir, verdad?», preguntó Isabel desde el sofá, donde repasaba unas pruebas de imprenta que Camila había traído del trabajo para distraerla. «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió Camila dejando la invitación. Sobre la mesa hay demasiadas complicaciones. ¿Te refieres al libro? Isabel dejó las pruebas y miró directamente a su hija. ¿O tienes miedo de que te afecte emocionalmente volver a ver a la niña? Como siempre, su madre iba directamente al corazón del asunto. Camila se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la decisión. «Ambas cosas, supongo», admitió. «Gabriel dice que el libro está protegido por su condición de ficción, que los Montero no podrían hacer nada legalmente incluso si descubrieran mi participación. Pero no es solo eso. Sofía se ha convertido en un símbolo de todo lo que dejé atrás al volver a verla. Te obligará a enfrentar lo que realmente significaba ese trabajo para ti», completó Isabel. «Más allá del salario, más allá de la necesidad». Camila asintió, agradecida por la comprensión de su madre. «Pero también pienso en lo que Carmen dijo sobre Sofía, sobre cómo ha estado desde que me fui», continuó. «No puedo evitar sentir que la abandoné». «Hiciste lo que tenías que hacer», Isabel tomó su mano. «Por mí y por ti misma. Nadie puede culparte por eso. Pero quizás ahora tienes la oportunidad de cerrar ese capítulo de una forma diferente». Esa noche, Camila llamó a Gabriel para consultarle sobre la invitación. Su reacción fue de cautela. «Podría ser una trampa», advirtió. «Javier Montero ha estado haciendo preguntas sobre el libro. Si sospecha tu conexión, pero la invitación viene de Lucía, no de Javier», argumentó Camila. «Y es por el cumpleaños de Sofía. ¿Qué podría hacer él en una fiesta infantil? Subestimas la capacidad de hombres como Montero para convertir cualquier escenario en un campo de batalla cuando sienten que su reputación está en juego», respondió Gabriel con un tono que sugería experiencia personal. «Solo ten cuidado, Camila, y recuerda que tienes un contrato con nosotros». La advertencia apenas velada no pasó desapercibida para Camila. Gabriel estaba preocupado no solo por ella, sino por su libro, por la posibilidad de que Javier Montero pudiera de alguna manera interferir con su publicación. El viernes por la tarde, después de mucha deliberación, Camila confirmó su asistencia, con un mensaje breve a Lucía Montero. La respuesta llegó casi inmediatamente en gracias. «Sofía estará encantada. Nosotros también». Ese nosotros también la mantuvo despierta casi toda la noche. El sábado amaneció despejado, uno de esos días otoñales perfectos en Madrid, con el aire fresco pero el sol brillando generosamente. Camila se vistió con cuidado en un vestido sencillo pero elegante, profesional sin ser formal, accessible sign, parece casual. Cada elección era un mensaje no verbal que había considerado meticulosamente. «Estás preciosa», comentó Isabel cuando Camila salió de su habitación. «Y más importante aún, te ves segura de ti misma». «No estoy segura de sentirme así», confesó Camila, comprobando por tercera vez que el regalo para Sofía estuviera perfectamente envuelto. Una colección bilingüe de cuentos italianos que había encontrado en una librería especializada. «Pero supongo que eso también es parte de crecer, ¿no? Hacer cosas que te asustan». El taxi la dejó frente a la mansión Montero exactamente a las 4. El jardín delantero estaba decorado con globos y guirnaldas, y podía escucharse la música infantil y las risas provenientes del patio trasero. Por un momento Camila consideró dar media vuelta y marcharse. Luego respiró hondo y se dirigió a la entrada. Carmen le abrió la puerta con una sonrisa cómplice. «Sabía que vendrías», dijo dándole un abrazo rápido. «La fiesta is». En el jardín trasero Sofía aún no sabe que estás aquí. Mientras seguía a Carmen a través de la casa, Camila notó pequeños cambios, a nuevas fotografías en las paredes, flores frescas donde antes no las había, un ambiente general menos hostil. Era como si la mansión hubiera exhalado ligeramente, relajando su formalidad. El jardín trasero estaba transformado en un paraíso infantil, con una carpa blanca, mesas decoradas con temas de cuentos de hadas, y un pequeño escenario donde un mago entretenía a una docena de niños sentados en círculo. Sofía estaba en primera fila, pero incluso desde la distancia, Camila podía ver que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Camila», la voz de Lucía Montero la sobresaltó. Se giró para encontrarse con su antigua empleadora, quien se acercaba, con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de alivio y algo parecido a la vergüenza. «Señora Montero», saludó Camila con educación. «Gracias por la invitación». «Lucía, por favor», corrigió ella, sorprendiendo aún más a Camila. «Ni gracias a ti por venir significa mucho». «Parasu». Había una pausa implícita en sus palabras, como si hubiera querido añadir «y para mí», pero no se atreviera. «¿Cómo ha estado?», preguntó Camila mirando hacia donde Sofía seguía el espectáculo del mago con expresión distante. «Honestamente, no bien», admitió Lucía. «Te ha echado de menos terriblemente». «Todos lo hemos hecho», añadió, y esta vez no hubo pausa,
solo una vulnerabilidad que Camila jamás habría esperado. Antes de que pudiera responder, Lucía continuó. He estado reflexionando mucho desde que te fuiste, sobre el tipo de hogar que hemos creado, sobre cómo tratamos a las personas que nos rodean. Hizo una pausa visiblemente incómoda con su propia honestidad. No he sido la madre que Sofía necesita, ni la persona que yo misma querría ser. La confesión dejó a Camila sin palabras. Esta no era la Lucía Montero fría y distante que había conocido durante 8 meses. Era una mujer luchando con sus propias imperfecciones, intentando encontrar un camino hacia la redención. No sé qué decir, respondió finalmente Camila. No necesitas decir nada. Lucía miró hacia el grupo de niños Han Solo. Quizás podría saludar a Sofía ahora. Ha preguntado por ti cada día desde que te fuiste. Camila y se dirigió hacia el círculo de niños justo cuando el espectáculo del mago terminaba entre aplausos. Sofía se levantaba con la misma expresión apagada cuando sus ojos se encontraron con los de Camila. El cambio fue instantáneo y absoluto. Su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una luz interior. Sus ojos se abrieron con incredulidad y alegría, y antes de que Camila pudiera siquiera sonreír, la niña estaba corriendo hacia ella. «Cami». El grito de felicidad de Sofía hizo que todas las cabezas se giraran. «Viniste. Viniste de verdad». Camila se arrodilló para recibir el impacto del pequeño cuerpo lanzándose contra ella. Sofía la abrazó con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio, enterrando su cara en el cuello de Camila mientras repetía su nombre una y otra vez, como un mantra de felicidad. «Claro que vine, princesa», murmuró Camila, luchando contra las lágrimas. «San, es tu cumpleaños. No me lo perdería por nada del mundo». Cuando finalmente Sofía aflojó su abrazo, miró a Camila con ojos brillantes de emoción. «¿Te quedarás para siempre esta vez?». La pregunta inocente pero cargada de esperanza quedó suspendida en el aire, mientras Camila buscaba una respuesta honesta pero gentil. Antes de que pudiera encontrarla, una voz masculina respondió por ella. «Y eso depende de muchas cosas, Sofía, pero hoy está aquí para celebrar contigo, y eso es lo importante, ¿no crees?». Camila levantó la mirada para encontrarse con Javier Montero, de pie a pocos metros, observándola con una expresión indescifrable. El momento de verdad que tanto había temido finalmente había llegado. El tiempo pareció detenerse mientras Camila se incorporaba lentamente, manteniendo a Sofía cerca de ella. Javier Montero no parecía el mismo hombre arrogante que la había humillado meses atrás. Había algo diferente en su postura, menos rígida, menos intimidante, aunque su mirada seguía siendo intensa. «Señor Montero», saludó Camila con una calma que no sentía. «Camila», respondió él con un leve asentimiento. «Me alegra que hayas podido venir». Sofía ha estado insoportable con sus preparativos, asegurándose de que todo fuera perfecto por si Cami viene. La niña, a la tensión entre los adultos, tiraba de la mano de Camila, ansiosa por mostrarle todos los detalles de su fiesta. «Tienes que ver mi pastel, Cami. Tiene libros de azúcar y está escrito en italiano». «Dame un momento con tu padre, cariño», dijo Camila suavemente. «Enseguida iré contigo». Sofía miró a su padre con cierta aprensión, como si temiera que pudiera desaparecer a Camila nuevamente. «Ve a mostrarle a tus amigos el libro que te regaló la tía Elena», intervino Lucía, que se había acercado silenciosamente. «Camila estará contigo en un minuto». Cuando Sofía se alejó reluctantemente, un silencio incómodo se instaló entre los tres adultos. Fue Javier quien finalmente lo rompió. «Quizás podríamos hablar en privado», sugirió, señalando hacia la casa Ané y asuntos que deberíamos discutir. Camila sintió un escalofrío de aprensión. ¿Sabía Javier sobre su participación en el libro de Gabriel? ¿Era esta invitación una elaborada trampa para confrontarla? «Mi hija me necesitará pronto para soplar las velas», respondió, intentando ganar tiempo. «Tal vez después de la fiesta». «Solo serán unos minutos», insistió Javier, su tono más cercano a una petición que a una orden. «Por favor». Había algo en su expresión, una vulnerabilidad inusitada, que finalmente convenció a Camila. Asintió brevemente y siguió a los Montero hacia el interior de la casa. El despacho de Javier, antes un santuario intimidante de poder y privilegio, parecía diferente ahora. Había dibujos de Sofía enmarcados junto a los títulos universitarios, fotografías familiares donde antes solo había arte abstracto y costoso, pequeños cambios que hablaban de transformaciones más profundas. «Siéntate, por favor», indicó Javier, señalando un sofá, en lugar de la silla formal frente a su escritorio. Para sorpresa de Camila, los Montero se sentaron frente a ella, no como empleadores o figuras de autoridad, sino como iguales. Lucía incluso le ofreció algo de beber, gesto que Camila declinó con una sonrisa tensa. «Imagino que te preguntas por qué te invitamos», comenzó Javier después de aclararse la garganta. «La razón obvia es Sofía, por supuesto. Number 2 ha sido la misma desde que te fuiste. Carmen
Me lo comentó, asintió Camila. Lo que Carmen probablemente no te dijo es que nosotros tampoco hemos sido los mismos, continuó Javier, sorprendiendo a Camila con su franqueza. Tu partida provocó cambios que no anticipamos. Lucía tomó la mano de su marido, un gesto de apoyo que parecía nuevo en su dinámica. Lo que Javier intenta decir, intervino ella con suavidad, es que nos hiciste cuestionar muchas cosas, sobre nuestra forma de tratar a los demás, sobre nuestras prioridades, sobre el ejemplo que le estábamos dando a Sofía. Camila los observaba con cautela, todavía sin entender completamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Después de que te fueras, continuó Javier, visiblemente incómodo pero determinado, Willem van der Hoven me llamó. Estaba impresionado contigo por tu conocimiento, tu dignidad frente a... Hizo una pausa buscando la palabra correcta. Mi comportamiento inexcusable. Tenía curiosidad, añadió Lucía. Así que finalmente leí tu currículum completo, tu tesis sobre traducción literaria, tus premios académicos, tus publicaciones. Me sentí avergonzada de no haberlo hecho antes, de haberte reducido a solo una función en nuestra casa. Javier se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas frente a él, en un gesto que denotaba vulnerabilidad más que poder. Disculparme, Camila, dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad de su boca, como si llevaran años atrapada. Mi comportamiento esa noche fue imperdonable. No solo te humillé públicamente, sino que revelé más sobre mis propias inseguridades que sobre ti. Camila permaneció en silencio, procesando la disculpa que jamás había esperado recibir. Parte de ella quería aceptarla inmediatamente, cerrar esa herida y seguir adelante. Otra parte, la que había sufrido la humillación, necesitaba más. ¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Por qué decidiste humillarme esa noche, Javier? Intercambió una mirada con Lucía antes de responder. Honestamente, por miedo, admitió, sorprendiendo aún más a Camila. Willem van der Hoven es crucial para nuestra expansión en Europa. Yo quería impresionarlo con mi superioridad intelectual. Hizo una mueca al pronunciar estas palabras. Cuando te vi conversando con él y Gabriel Alcaraz, algo en mí se sintió amenazado. Fue un impulso deplorable, pero decidí ponerte en tu lugar. Y conseguiste exactamente lo contrario, observó Camila, sin poder evitar una pequeña sonrisa. Exactamente, asintió Javier. Van der Hoven quedó impresionado contigo, no conmigo. Me llamó al día siguiente para sugerirme que reconsiderara tu posición en la empresa, que alguien con tu talento podría ser mucho más valiosa en roles que aprovecharan tu educación. Lucía tomó el relevo, fue como si nos despertáramos de un largo trance, explicó. Empezamos a ver nuestra vida desde fuera, a cuestionar nuestras prioridades. Sofía estaba devastada por tu partida y nos dimos cuenta de que había formado un vínculo más fuerte contigo en 8 meses que con nosotros en años. Comenzamos terapia familiar, añadió Javier, con una honestidad que claramente le resultaba difícil pero liberadora. Estamos aprendiendo a ser mejores padres, mejores personas. Camila los observaba, buscando cualquier signo de manipulación o falsedad, pero solo encontró sinceridad. Era como si estuviera frente a versiones transformadas de las personas que había conocido. Agradezco sus disculpas, dijo finalmente, y me alegra saber que algo positivo surgió de esa noche. ¿Hay algo más?, dijo Javier, su expresión tornándose más seria. Algo de lo que necesitamos hablar. Sobre un libro, el corazón de Camila dio un vuelco. Aquí estaba el verdadero motivo de la invitación. Se preparó para la confrontación. Les Stands, Vote, continuó Javier, de Alessandro Ricci. O debería decir Gabriel Alcaraz. Camila mantuvo su expresión neutral, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Conozco el libro, respondió. De hecho, estoy trabajando en su traducción al español, ¿lo sabemos?, intervino Lucián. Carmen nos lo contó. Camila lanzó una mirada sorprendida hacia la puerta, como si esperara ver allí a la ama de llaves confesando. Sutre. No la culpes, dijo Javier, interpretando correctamente su reacción. Le pedí expresamente que me mantuviera informado sobre ti. Estaba preocupado de que pudiera dañar su reputación, preguntó Camila, sintiendo que la vieja tensión regresaba. Al principio sí, admitió Javier con franqueza. Cuando supe del libro y su temática, conecté los puntos. Estaba furioso, preparado para tomar acciones legales, hacer llamadas para bloquear su publicación. Hizo una pausa, mirando directamente a Camila, pero entonces leí el manuscrito. Esta revelación tomó a Camila completamente por sorpresa. ¿Cómo lo consiguió? Tengo mis recursos, respondió Javier con un atisbo de su antigua arrogancia. Lo importante es que lo leí y me vi a mí mismo en sus páginas, no como una caricatura o un villano unidimensional, sino como un hombre complejo, atrapado en patrones destructivos de comportamiento. Fue revelador. Lucía tomó la mano de su esposo nuevamente. Ambos lo leímos, añadió. Reconocimos que, aunque doloroso,
El libro cuenta una verdad que necesita ser contada. Camila los miraba incrédula. De todas las reacciones que había anticipado, esta era la menos esperada. Entonces, ¿no están enojados por el libro? No dije eso, corrigió Javier con una pequeña sonrisa. Estoy furioso de que Alcaraz haya usado nuestra vida como material literario sin nuestro consentimiento. Pero también reconozco que tiene derecho a contar su versión de la historia, y que quizás el mundo necesite escucharla. Se levantó y caminó hacia su escritorio. ¿De dónde sacó un sobre? Lo que me lleva a la verdadera razón por la que queríamos hablar contigo hoy, dijo, regresando y entregándole el sobre a Camila una propuesta. Con cautela, Camila abrió el sobre y extrajo un documento legal. Mientras leía, sus ojos se abrieron cada vez más. Esto es, comenzó, sin poder terminar la frase. Una oferta de trabajo, completó Lucía, como directora de comunicaciones internacionales para el Grupo Montero. Utilizarías tus habilidades lingüísticas y tu educación para gestionar nuestras relaciones con socios extranjeros, con un salario acorde a tu formación y experiencia, añadió Javier, y horarios flexibles que te permitirían continuar con tu trabajo como traductora, si así lo deseas. Camila miró el contrato, luego a los Montero, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me ofrecerían esto ahora? Por Sofía, en parte, respondió Lucía con honestidad. Te adora, y nosotros estamos intentando ser los padres que merece. Pero también por nosotros, añadió Javier, porque reconocemos el talento cuando lo vemos, incluso si tardamos demasiado en admitirlo, porque creemos que puedes aportar un valor incalculable a nuestra empresa, y porque quizás, solo quizás, esto sea parte de nuestro propio camino de redención. Camila sintió que se encontraba en una encrucijada vital. El contrato en sus manos representaba una oportunidad excepcional, una reivindicación de su valor profesional y personal, pero también significaba volver a orbitar alrededor de los Montero, con todo lo que eso implicaba. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tengo compromisos con Alcaraz Ediciones y mi madre. Por supuesto, asintió Javier. Tómate el tiempo que necesites. La oferta seguirá en pie. Mientras tanto, sonrió Lucía. Levantándose, hay una niña afuera que está a punto de soplar las velas de su pastel y que estaría devastada si su Cami no está allí para cantarle el cumpleaños feliz. Cuando salieron al jardín, el sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada que parecía simbólica. Sofía corrió hacia Camila en cuanto la vio, tomando su mano como si temiera que pudiera desvanecerse. Justo a tiempo, exclamó la pequeña. ¡Van a traer mi pastel! Mientras los invitados se reunían alrededor de la mesa donde un elaborado pastel decorado con libros de azúcar esperaba, Camila observó a los Montero. Javier tenía un brazo alrededor de los hombros de Lucía, ambos mirando a su hija con un amor que parecía más presente, más consciente que antes. El cambio en ellos parecía genuino, pero Camila sabía que las transformaciones reales llevaban tiempo y esfuerzo constante. ¿Sería esta nueva versión de los Montero permanente, o simplemente una fase pasajera nacida del remordimiento? Cuando las velas se encendieron y todos comenzaron a cantar, Camila sintió la pequeña mano de Sofía apretar la suya. Por un momento, dejó de lado sus dudas y se permitió estar plenamente presente en ese instante de felicidad simple y pura. Lo que no sabía era que la verdadera prueba de la transformación de los Montero y de su propia capacidad para perdonar y seguir adelante aún estaba por llegar. El manuscrito terminado de Las habitaciones vacías, la traducción española de Camila del libro de Gabriel, descansaba sobre su escritorio en Alcaraz Ediciones. Habían pasado 3 semanas desde la fiesta de cumpleaños de Sofía, 3 semanas durante las cuales Camila había estado dividida entre 2 mundos cada vez más entrelazados. La oferta de los Montero seguía sobre la mesa, tentadora pero cargada de complicaciones. Mientras tanto, Camila continuaba su trabajo en la editorial, consciente de que la publicación del libro de Gabriel crearía inevitablemente tensiones, independientemente de la aparente aceptación de Javier. Pareces preocupada, observó Gabriel, entrando a su oficina sin anunciarse, como era su costumbre. ¿Problemas con el final? Camila negó con la cabeza. El manuscrito está listo, respondió, señalando la pila de hojas perfectamente ordenadas. Solo estoy reflexionando sobre las consecuencias. Gabriel se sentó frente a ella, estudiando su expresión. ¿Te refieres a la oferta de Montero?, preguntó directamente. Después de la fiesta de cumpleaños, Camila había sido completamente transparente con Gabriel sobre la propuesta de los Montero. Su reacción inicial había sido de escepticismo y preocupación. Entre otras cosas, asintió Camila, han pasado a visitarme, ¿sabes? A mi madre y a mi... Lucía trajo a Sofía 2 veces la semana pasada, y Gabriel la observaba con cautela, y parecen sinceros en su deseo de cambiar.
admitió Camila. Lucía está aprendiendo italiano para poder comunicarse mejor con Sofía. Javier reorganizó su agenda para pasar más tiempo en casa. Gabriel se reclinó en su silla, su expresión indescifrable. ¿Sabes por qué escribí este libro, Camila?, preguntó después de un momento de silencio. Para exponer la hipocresía de la alta sociedad, respondió ella. Para dar voz a quienes normalmente no la tienen. Eso también, asintió Gabriel. Pero principalmente, lo escribí porque creo en el poder transformador de la verdad. Incluso las verdades dolorosas, especialmente esas, tienen el potencial de catalizar cambios profundos. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín interior. Cuando mi esposa enfermó, continuó, su voz más suave, trabajaba para una familia similar a los Montero. El patriarca era un hombre poderoso en el mundo editorial, irónicamente. Cuando necesité flexibilidad para cuidar de ella, me despidieron sin contemplaciones. Camila nunca había escuchado esta parte de la historia de Gabriel. Lo siento mucho, murmuró. Fue devastador en ese momento, admitió Gabriel. Pero también fue liberador. Me obligó a crear mi propia editorial, a definir mis propios términos, y me dio la perspectiva necesaria para escribir este libro. Save hacia Camila, su mirada intensa pero amable. Lo que intento decir es que la verdad, por dolorosa que sea, puede ser el catalizador de cambios necesarios. Si los Montero están realmente transformándose, quizás este libro haya cumplido su propósito incluso antes de ser publicado. ¿Estás sugiriendo que acepte su oferta?, preguntó Camila, sorprendida. Gabriel sonrió enigmáticamente. Estoy sugiriendo que sigas tu propio camino, sea cual sea, que no temas a las consecuencias de la verdad. Antes de que Camila pudiera responder, su teléfono sonó. Era Elena, su amiga de la universidad. Camila, tienes que ver esto, dijo Elena sin preámbulos cuando contestó. Acaba de publicarse en todas las redes sociales. Te envío el enlace ahora. Confundida, Camila abrió el enlace en su ordenador. Era un comunicado de prensa del Grupo Montero, anunciando la creación de una fundación para apoyar la educación superior de jóvenes de bajos recursos, especialmente en campos relacionados con idiomas y literatura. La fundación llevaría por nombre Fundación Sofía Montero, y su primera beneficiaria sería la hija de una empleada doméstica que deseaba estudiar traducción. Esto no puede ser coincidencia, murmuró Camila, mientras Gabriel leía por encima de su hombro. Interesante movimiento, comentó él. ¿Sinceridad o estrategia preventiva ante la publicación del libro? El teléfono de Camila sonó nuevamente. Esta vez era Lucía Montero. Supongo que ya has visto el anuncio, dijo Lucía, cuando Camila contestó. Nos gustaría que formaras parte del comité directivo de la fundación. Tu perspectiva sería invaluable. ¿Por qué ahora?, preguntó Camila directamente. ¿Es esto relacionado con la publicación inminente del libro? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. En parte sí, admitió Lucía con franqueza. Javier sugirió que podría ser una buena manera de controlar la narrativa, como él dice. Pero la idea de la fundación es genuina. Camila, llevábamos semanas trabajando en ello. No sé qué decir, respondió Camila, genuinamente conflictuada. No necesitas decidir ahora, aseguró Lucía. Pero hay algo más que deberías saber. Javier ha hablado con Gabriel Alcaraz esta mañana. Camila miró a Gabriel, quien asintió confirmando la información sobre convertir el libro en algo más que una exposición, explicó Lucía, sobre la posibilidad de que nuestras experiencias, las de todos los involucrados, puedan servir un propósito mayor. Cuando Camila colgó, se volvió hacia Gabriel exigiendo una explicación con la mirada. Montero me llamó temprano, confirmó Gabriel. Quería discutir la posibilidad de colaborar en el lanzamiento del libro, hacer pública su identidad como inspiración parcial de la novela y utilizar la publicación como plataforma para discutir temas de privilegio, responsabilidad social y transformación personal. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó Camila, aún procesando esta sorprendente evolución. Le dije que lo pensaría, respondió Gabriel, y que todo dependería de ti. De mí. Camila lo miró confundida. Es tu libro, Q. Tú has traducido, cuya historia has vivido en primera persona, señaló Gabriel. Tu voz es tan importante en esto como la mía. El peso de la decisión cayó sobre Camila como una manta pesada. Lo que había comenzado como un simple trabajo de traducción, como una forma de cerrar el capítulo de su vida con los Montero, se había transformado en algo mucho más complejo y potencialmente significativo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Gabriel, pero no demasiado. El libro sale en 3 semanas. Esa tarde, Camila decidió visitar la mansión Montero sin previo aviso. Necesitaba ver por sí misma, sin preparaciones ni anticipaciones, la realidad actual de esa casa que tanto había significado en su vida. Carmen le abrió la puerta, sorprendida, pero visiblemente complacida de verla. «Pasa, niña», la invitó con calidez. La señora Lucía está en el jardín con Sofía. Camila se dirigió al jardín trasero,
donde encontró a Lucía sentada junto a Sofía en el banco bajo el olmo. La mujer sostenía el pequeño libro de fábulas italianas que Camila había regalado a la niña, y ambas practicaban la pronunciación con concentración. La escena era tan diferente de lo que Camila había presenciado durante meses, que se detuvo, conmovida por el cambio. Lucía, siempre impecablemente vestida para impresionar, llevaba jeans y una simple blusa, y su atención estaba completamente enfocada en su hija. «Cami», exclamó Sofía al verla, corriendo a su encuentro. «Estamos aprendiendo italiano juntas. Mamá ya puede contar hasta 100». Lucía se levantó, visiblemente sorprendida pero complacida. «Camila, qué sorpresa. ¿Ocurre algo?» «Necesitaba ver esto por mí misma», respondió Camila con honestidad. «Ver si el cambio es real». La expresión de Lucía se suavizó. «Lo entiendo», dijo. «Yo también dudaría. En tu lugar, pasa». Javier está en su despacho. Creo que los tres tenemos mucho que hablar. Lo que siguió fue la conversación más franca y reveladora que Camila había tenido jamás con los Montero. Sin pretensiones ni barreras discutieron el libro, la fundación, la oferta de trabajo y las complejidades de transformar relaciones definidas por el poder y el privilegio. «No espero que confíes en nosotros inmediatamente», dijo Javier al final de la conversación. «Solo te pido que consideres la posibilidad de que las personas puedan cambiar cuando se enfrentan a sus propios defectos de manera ineludible». Camila los observó detenidamente, buscando cualquier signo de manipulación o falsedad. Pero lo que vio fue algo más complejo en seres humanos imperfectos, intentando sinceramente ser mejores. «El libro se publicará», dijo finalmente, «con o sin vuestra colaboración. La pregunta es, ¿qué historia queremos contar realmente?» Cuando Camila salió de la mansión esa tarde, llevaba consigo no solo la oferta formal para unirse a la Fundación Sofía Montero, sino también una claridad que había estado buscando durante semanas. El camino adelante no sería fácil ni perfectamente definido, pero por primera vez sentía que todas las piezas dispersas de su vida comenzaban a encontrar su lugar. Lo que no podía prever era cómo su decisión cambiaría no solo su propio destino, sino el de todos los involucrados en esta historia de orgullo, prejuicio y redención. La Biblioteca Nacional de España estaba abarrotada esa noche. Figuras prominentes del mundo literario, periodistas y miembros de la alta sociedad madrileña se congregaban para el lanzamiento de uno de los libros más esperados y controvertidos del año, Las habitaciones vacías, la novela de Gabriel Alcaraz escribiendo como Alessandro Ricci, traducida por Camila Vega en El vestíbulo. Una gran pancata mostraba la portada del libro, una mansión elegante con ventanas iluminadas, cada una revelando escenas diferentes de la vida de sus habitantes, tanto los poderosos como quienes les servían. Debajo, una frase destacaba en una historia de orgullo, poder y redención. Camila observaba la multitud desde un rincón discreto, aún asimilando la magnitud del evento. Vestía un traje sastre azul marino que Lucía le había ayudado a elegir, profesional pero con un toque de elegancia que reflejaba su nueva posición. Su madre, Isabel, estaba sentada en primera fila, conversando animadamente con Carmen, quien había sido invitada como invitada especial. «¿Novio?», preguntó Gabriel acercándose con 2 copas de champán. «Un poco», admitió Camila, aceptando la copa. «Nunca imaginé estar aquí, presentando un libro que es, en parte, mi propia historia. Y sin embargo, aquí estamos». Sonrió Gabriela y mira quién acaba de llegar. Camila se giró para ver a los Montero entrando al salón. Javier, elegante, pero notablemente menos ostentoso que en el pasado, saludaba con cordialidad a los presentes. Lucía caminaba a su lado, sosteniendo la mano de Sofía, quien inmediatamente comenzó a buscar a Camila con la mirada. Al verla, la niña sonrió ampliamente y saludó con entusiasmo. Camila devolvió el saludo, sintiendo una oleada de cariño hacia la pequeña que había sido en muchos sentidos el catalizador de toda esta transformación. «Es hora», anunció Gabriel dirigiéndose hacia el podio instalado frente a la audiencia. El evento comenzó con una introducción del director de la Biblioteca Nacional, seguida por las palabras de Gabriel sobre la génesis del libro. Habló con elocuencia sobre las estructuras invisibles de poder, sobre cómo la riqueza y el privilegio pueden cegar a las personas frente al valor inherente de los demás. Cuando llegó el turno de Camila, subió al podio con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Este libro llegó a mis manos en un momento crucial de mi vida», comenzó, cuando acababa de experimentar en carne propia muchas de las dinámicas que describe. Lo que comenzó como un trabajo de traducción se convirtió en un viaje personal de autodescubrimiento y reconciliación. Miró directamente a los Montero mientras continuaba. Las habitaciones vacías no es simplemente una crítica a la desigualdad social, es una invitación a la reflexión sobre cómo todos nosotros, independientemente de nuestra posición, podemos quedar atrapados en roles que nos deshumanizan mutuamente. Y más importante aún, es una historia sobre la posibilidad de cambio y redención. Cuando Camila terminó su intervención,
Hubo un momento de silencio antes de que estallaran los aplausos, pero la verdadera sorpresa de la noche estaba por llegar. Javier Montero se levantó y se dirigió al podio, un movimiento que no estaba en el programa oficial. Los murmullos recorrieron la sala mientras tomaba el micrófono. No estaba previsto que hablara esta noche, comenzó. Su voz firme, pero con un matiz de humildad inusual en él. Pero después de escuchar a Gabriel y a Camila, siento la responsabilidad de añadir mi voz a esta conversación. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Muchos de ustedes habrán oído rumores sobre la inspiración detrás de este libro, continuó. Permítanme confirmarlos. Sí, mi familia y yo somos parte de la inspiración para algunos de los personajes. Y sí, los eventos descritos, aunque ficcionalizados, reflejan actitudes y comportamientos que he exhibido en el pasado. Un murmullo recorrió la audiencia. Era inaudito que alguien de la posición de Javier Montero hiciera una admisión tan pública. Podría haber intentado bloquear la publicación de este libro, reconoció. Tengo los recursos y las conexiones para haberlo hecho, pero no hacerlo porque creo en el poder de la verdad, incluso cuando esa verdad nos muestra versiones de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Miró directamente a Camila mientras continuaba. Hace poco más de un año, humillé públicamente a una persona extraordinaria por el simple hecho de que su posición social me parecía inferior a la mía. Ese momento de crueldad innecesaria se convirtió, irónicamente, en el catalizador de una transformación profunda en mi familia y en mí mismo. Lucía se unió a su esposo en el podio, tomando su mano en un gesto de solidaridad. Este libro no es solo literatura, añadió ella. Es un espejo en el que todos podemos vernos reflejados, y una invitación a considerar cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Por eso hemos decidido no solo apoyar su publicación, sino utilizarla como punto de partida para un cambio más amplio. Javier retomó la palabra para anunciar formalmente la creación de la Fundación Sofía Montero, dedicada a proporcionar educación superior a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos, con un énfasis especial en estudios lingüísticos y literarios. Y nos complace anunciar que Camila Vega ha aceptado dirigir esta fundación, aportando su experiencia única y su visión para garantizar que el talento nunca vuelva a quedar invisible, debido a circunstancias socioeconómicas. Los aplausos fueron ensordecedores cuando Camila volvió al podio para unirse a los Montero. El simbolismo del momento no pasó desapercibido para nadie en la antigua niñera, ahora de pie como igual junto a quienes una vez la habían menospreciado. Más tarde, durante la recepción, mientras firmaba ejemplares del libro, Camila reflexionaba sobre el extraño y tortuoso camino que la había llevado hasta allí. Su madre se acercó, radiante de orgullo y visiblemente más saludable, gracias al tratamiento que ahora podían permitirse. ¿Estás feliz, hija?, preguntó Isabel, observando a Camila interactuar con lectores entusiastas. Feliz es una palabra pequeña para describirlo, respondió Camila con una sonrisa. Me siento completa, como si todas las piezas de mi vida finalmente encajaran. Isabel asintió, comprensiva. Siempre supe que eras especial. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo, tanto a los demás como a ti misma. Sofía apareció entre la multitud, seguida por sus padres. La niña llevaba orgullosamente un ejemplar del libro, aunque claramente era demasiado complejo para su edad. «Cami, ¿puedes firmarlo para mí también?», pidió, extendiéndole el libro. «Quiero guardarlo para cuando sea mayor y pueda entenderlo todo». Camila tomó el libro con ternura. «Por supuesto, princesa», dijo, escribiendo una dedicatoria especial. «Pero recuerda, algunos de los mensajes más importantes de este libro, ya los entiendes perfectamente: el valor de la dignidad, la importancia de ver realmente a las personas, y el poder del respeto». Mientras los Monteros se acercaban, Camila recordó aquel momento fatídico en el salón de la mansión, cuando había decidido responder a la humillación con dignidad en lugar de silencio. Aquel instante aparentemente pequeño había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino las de todos los presentes. 6 meses después, Camila dividía su tiempo entre la dirección de la Fundación Sofía Montero, su trabajo como traductora para Alcaraz Ediciones y su rol como asesora de comunicaciones internacionales para el Grupo Montero. Las habitaciones vacías se había convertido en un éxito internacional, traducido a 12 idiomas, generando conversaciones importantes sobre clase, privilegio y la posibilidad de cambio genuino. En una tarde particularmente significativa, Camila se encontraba en la nueva sede de la Fundación, una hermosa casa restaurada en el centro de Madrid. Acababa de finalizar una entrevista con una joven brillante que aspiraba a estudiar literatura, comparada pero carecía de los recursos necesarios. «Me recuerdas a mí misma», le había dicho Camila antes de aprobar su beca completa. «Nunca subestimes tu valor, ni permitas que otros lo definan por ti». Mientras ordenaba los documentos en su escritorio, recibió un mensaje de Lucía en una fotografía de Sofía orgullosamente sosteniendo un certificado de su primer curso completo de italiano. Debajo
Lucía había escrito a nuestro próximo desafío. ¿El inglés? ¿Nos ayudarás? Camila sonrió, respondiendo afirmativamente. A pesar de los recelos iniciales, su relación con los Montero había evolucionado hacia algo que nunca habría imaginado, un respeto mutuo basado no en la jerarquía social, sino en el reconocimiento genuino del valor del otro. Cuando salió de la oficina esa tarde, se detuvo un momento para contemplar la placa de bronce junto a la entrada principal. En ella, inscrita en 3 idiomas, español, inglés e italiano, se leía una frase que había sugerido ella misma. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en respeto, inteligencia. Wydick, esas palabras, nacidas de un momento de humillación, transformado en triunfo, ahora servían como recordatorio diario del poder de la autenticidad y la capacidad humana para el cambio. Camila había aprendido que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte. Es una luz interior que, una vez encendida, puede iluminar caminos inesperados y transformar no solo tu propia vida, sino también la de quienes te rodean. Con esa certeza en el corazón, Camila Vega continuó su camino, llevando consigo la lección más valiosa de todas, aunque a veces, responder a la oscuridad con luz no solo es un acto de coraje personal, sino también el catalizador de una transformación colectiva que trasciende fronteras, idiomas y prejuicios.